Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A todos los hermanos en el amor del Señor, estando agradecido en esta mañana que en su buena voluntad nos permite el poder abrir culto a pesar de las dificultades y de todo inconveniente que se va presentando. El Señor nos concede poder venir delante de su presencia para alabarle, adorarle, así como también para presentar nuestras peticiones delante de su presencia. Y en esta mañana, hermanos queridos y hermana querida, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para fortalecernos, amén, a fin de que podamos fortalecernos en la palabra de Dios. Vamos a estar abriendo en Segunda de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos es dada traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego, nuestra oración es que al momento de compartir la exposición de la misma nos sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que el mensaje sea claro, comprensible a vida de todos tu pueblo, y en ello también seamos enriquecidos conforme al propósito de tu voluntad, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras la oración que el Señor Jesucristo hizo por sus discípulos, así en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, nosotros podemos ver que el Señor pedía al Padre que nos guardara del mundo, no que nos quitara del mundo, sino que fuéramos guardados del mundo. Ahora, hermano amado, muchas veces nosotros esperamos que al estar en el mundo nada nos suceda. Que estar en el mundo implique que, bueno, nunca vayamos a tener un accidente, nunca vayamos a tener un incidente, un perjuicio, un ultrajo, un robo. Estar en el mundo y ser guardado, muchas veces pensamos que nada malo podría avanzar sobre nosotros.
Sin embargo, cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, podemos ver que no hay nada malo que vaya a acontecernos que no sea permitido por Dios. Y no hay nada que nos acontezca que no cumpla un propósito de parte de Dios, para que en nosotros se cumpla lo que la Escritura dice, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sin embargo, ser guardado del mundo no significa, hermano querido, que nosotros no vayamos a sufrir un perjuicio, un ultrajo, un robo, un daño, una dificultad, un accidente, un incidente. No significa eso. ¿Por qué? Porque mientras estamos en el mundo tenemos aflicciones. Entonces, ¿a qué se refiere con ser guardados del mundo? El Señor nunca quiso prever que no tuviéramos ningún tipo de inconveniente, sino que lo que el Señor busca es que nuestro corazón fluya con su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro pensamiento esté fundado en la palabra de Dios. Ser guardado del mundo va más allá de que uno pueda tener o no tener un incidente, un perjuicio, un accidente, una dificultad en este mundo. Ser guardado del mundo significa que cuando todo eso sucede, nosotros podamos tener nuestra mente alineada con el pensamiento de Dios, que nuestro corazón pueda fluir con el corazón de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en cuanto a los tesalonicenses, decía, le debemos dar gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra, la recibiste como lo que ella es, como palabra de Dios, y no como palabra de hombre. Y viniste a ser imitadores a las iglesias de Judea, siendo que de su misma nación habéis padecido, y fuiste perseguido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo? Que a pesar de las dificultades, ellos tenían un ancla en su alma, tenían un fundamento firme en su vida de creencia, que era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que mirar por la dificultad, no tenemos que mirar por la adversidad, no tenemos que mirar por los problemas, no tenemos que mirar por las luchas, tenemos que mirar por la palabra de Dios, porque el justo vive por lo que cree. Y nosotros no andamos por vista. ¿Por qué? Porque si anduviéramos por vista, mirando por las dificultades, entonces cuando todo nos va bien, Dios está con nosotros, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando todo va mal? Dios ya no está con nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Entonces no podemos pensar ni poder establecer una vida de creencia o una norma de fe o una norma de creencia en base a cómo va fluctuando nuestra vida, que si estamos allá arriba y tenemos holgura y tenemos el favor de todos, que todo está a nuestro favor, que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque también vamos a tener de los otros tiempos. Nosotros miramos, el Señor Jesucristo tuvo 3 años de popularidad. Sin embargo, en los últimos meses, el último año, fueron de dificultades. Fueron de dificultades. Las últimas semanas del Señor Jesucristo fueron semanas de dificultades, pero de gran dificultad. Un día le estaban recibiendo con mantos y con palmas, diciendo, sana el que viene en el nombre del Señor, y a los pocos días estaban diciendo, crucificarle, crucificarle, no tenemos más rey que el César. Entonces imagínense si el Señor Jesucristo vivía por la popularidad, o vivía por el éxito, o vivía por el reconocimiento, o si el Señor Jesucristo vivía por el favor de la gente, por la aprobación de la gente. Se hubiera sentido desmoralizado. Sin embargo, él no vivía por lo que los hombres decían, sino que él iba siendo llevado conforme estaba escrito. Por eso cuando resucitó y en camino de Emaús a sus discípulos que iban camino de Emaús, le dijo, hombres tardos para entender y duros de corazón.
¿No habéis leído que era necesario que el Cristo padeciera de entre los hombres y luego resucitase? Porque ellos decían, para colmo de que murió, es el tercer día y todavía no ha resucitado. Entonces, ¿qué es lo que mira el Señor? Que eran duros de servir, eran tardos para oír. Entonces, hermano, nosotros tenemos que mirar, ¿por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y uno puede decir, ¿cómo una dificultad puede tener un beneficio? Ayer cuando el hermano me compartía, y bueno, estábamos en medio de la actividad y uno trataba de seguir en la actividad que estábamos, que era una actividad de iglesia, pero la noche ya, digamos, en la meditación le pedí al Señor que me diera una palabra. Y me recuerda la palabra de 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad del Padre. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo darte gracias por esto? Porque no es que tenemos holgura, no es que tenemos solvencia, estamos pasando tiempos de dificultades y a su vez se le suma que lo que tenemos nos es robado. Y más allá de toda la situación, porque el hermano me transmitía de lo difícil que era, y yo sé que era difícil, y lo que sufría en su corazón, y yo sé que sufría en su corazón. Y uno mira y se aflige no solamente por eso, sino también se aflige por los hermanos, porque muchas de las cosas que se llevaron fueron compradas con el esfuerzo de los hermanos. Yo sé, por ejemplo, lo que le significa para la hermana de Conisa que le hayan llevado todas las copas de la Santa Cena, porque hace años que ella se ocupa de eso, de preparar la mesa del Señor, y esas copas fueron compradas por ella. Entonces yo sé lo que es, y uno no solamente se duele por la propia situación y porque va mirándolo todo, sino porque también sé que los hermanos están dolidos. Pero podremos decir, o se podrá decir de nosotros, gracias a Dios, que cuando habéis recibido la palabra, no la recibiste como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual es poderosa y actúa en vosotros los creyentes. ¿Se podrá decir de nosotros eso? Sí. Porque para que eso se diga de nosotros en este momento, nosotros tenemos que pasarlo con fe. Estas dificultades nosotros tenemos que pasarlas no mirando la situación propia, porque la situación propia en lo espiritual no tiene explicación. Y en lo natural le podemos dar un montón de explicaciones, la droga, la delincuencia, le podemos dar un montón de explicaciones. Pero nosotros sabemos que más allá de este mundo natural hay un mundo espiritual que actúa también. Y sabemos por sobre eso dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual, hay un rey de reyes y un señor de señores, el cual dijo, toda autoridad me da en los cielos y en la tierra. Todas esas cosas las conocemos. Entonces yo meditaba y decía, ¿cómo puedo dar gracias a Dios, Padre? Aún sabiendo que es tu voluntad y que tengo que hacerlo, pero ¿cómo hago? Entonces meditaba en que cuando el Señor oraba para que nosotros seamos guardados del mundo, pero no de las dificultades del mundo, sino de la corriente del mundo. Ahora pensemos, ¿cuál es la corriente del mundo? ¿Qué piensa la gente de que no tiene a Dios cuando estas cosas le suceden? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Puede llegar a un pensamiento como el que nosotros estamos abordando? ¿Puede llegar a un pensamiento de decir, uy, aún en esto tengo que dar gracias a Dios y Dios me tiene que sostener y me tiene que fortalecer para que yo dé gracias a Dios? ¿Podrá llegar a pensar en esas cosas como usted y yo ahora estamos abordando este pensamiento? No puede. ¿Por qué? Porque su pensamiento es otro, el de renegar. Y aún yo le digo que entre los creyentes que no tienen un pensamiento profundo en la palabra de Dios, también cuando pasan por las dificultades dicen, ¿dónde estaba Dios que no me guardó? Pero no piensan que hay una corriente en el mundo que va guiando a los hombres hacia la perdición de la cual nosotros fuimos arrancados de ahí, que fuimos separados de ahí, y que nos lleva a tener otro tipo de pensamiento.
y que también nos lleva a tener esperanza. Y uno dice, ¿cuál puede ser la esperanza? Que en medio de la dificultad, cuando uno atraviesa la prueba, en el momento de la prueba, ninguna prueba es motivo de gozo. Pero una vez atravesada, dice que nuestra fe brilla más que el oro y redunda para alabanza, gloria y honra de Dios. Entonces, ser guardado del mundo va más allá de que no nos pasen las situaciones, sino que cuando nos pasen las situaciones nosotros no pensemos como la gente del mundo, que estamos desabandonados, que estamos desesperados, que Dios no está con nosotros, que Dios no trabaja, que Dios nos está castigando, sino que podamos pensar conforme a lo que la Escritura dice, que este es un momento en el cual Dios está permitiéndonos poder experimentar otras cosas, y entre las cosas que quiere que experimentemos es que también en este tipo de cosas seamos agradecidos. Porque ¿qué es dar gracias a Dios en todo? En todo, dice. Si usted lee 1 Tesalonicenses 5:18, dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre. En todo, ¿qué significa? Si usted me trae un regalo, yo doy gracias a Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que las ofrendas que ellos recibían redundaban en motivo de alabanza y de gloria delante de Dios, por medio de la participación de esa gracia. Cuando alguien recibe algo bueno y participa de una gracia, es fácil dar gloria a Dios. ¿No es cierto? Pero la Biblia dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre. Entonces quiere decir que habrá momentos en nuestra vida que serán momentos de dificultad, pero que nuestra actitud tiene que ser de agradecimiento, porque al momento nosotros no sabemos. Es más, yo ya sé qué propósito cumplió. Poder tener este entendimiento. Ya sé, porque al llegar a un entendimiento, al llegar a un conocimiento de Dios, ya para mí cumplió un propósito. Ahora después, el resarcir y todas esas cosas, el recuperar, el que nos sea devuelto multiplicado, y todas esas cosas están en la voluntad de Dios. Si Él quiere, nos lo hace de que mañana nos sea devuelto multiplicado, pero en crece. Porque de Él es la plata y de Él es el oro. Si Él se quiere glorificar y que nosotros podamos en un momento de la necesidad tener un bien mayor, y de aún recibir un bien mayor, Él lo hace, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Amén. Yo meditaba porque me costaba y tenía dificultad, pero por el otro lado también dice, si nada de todo esto es mío, todo es tuyo. Cuando venimos con mi esposa, hace 31 años atrás, nosotros vinimos con 2 bolsos y $500. No teníamos más nada. Y el deseo de servir. Todo lo que se hizo, no lo hicimos nosotros. Es de Dios. Y Él es el que lo administra. Por eso es que hay cosas que se tocan, hay cosas que Dios permite que las tocan, y otras cosas usted dice, ¿cómo puede ser que esto no lo tocaron? Si esto es de más valor. Cualquiera que anda en el menudeo, en el mercadeo, cuando quiera más, yo fui a hacer la denuncia y me dijeron, estime el valor, y tiré el número así, que esto vale tanto, y decir 30.000 pesos. Todos los pérdidas. Hay un número aproximado. Uno puede mirar y hacer, y decir, ¿cómo esto no lo tocaron y esto sí? Y podemos argumentar si esto se vende, esto no tiene marca, esto no, todas esas cosas. Todo eso lo podemos decir, pero igual nadie podría tocar nada. Yo meditaba y digo, fíjese, cuando se dijo Iscabot en Israel, ¿sabe qué significa la palabra Iscabot? La gloria de Jehová fue traspasada. Eso lo dijo la nuera del sacerdote Elí, cuando cayó muerto y ella se enteró que el arca de Jehová había sido tomada por los filisteos, y que su suegro había muerto y que su marido y su cuñado habían muerto en la batalla, dijo Iscabot, la gloria de Jehová fue traspasada. Sin embargo, unos años atrás, Pérez estiró la mano
Usa estiró la mano para sostener el arca de Jehová y murió al instante. ¿Se acuerda cuando le iban siendo llevada? ¿Y cómo es que los filisteos trasladaron el arca? ¿Usted cree que en medio de una batalla se llevan el arca y la llevan con los sacerdotes, con los levitas? La agarraron y se la llevaron. ¿Y por qué nadie murió cuando la levantaron? ¿Y cómo Usa, que era del pueblo de Israel, muere? La tocó, la quiso sostener y muere. ¿Y cómo los filisteos, que no eran ni del pueblo de Israel, que no estaban ni circuncidados, que no tenían, la tomaron, se la llevaron y la pusieron en el templo de Dagón, su dios, y nadie murió? ¿Y no es el mismo Dios del arca en el momento que la estiró la mano Usa? Y el mismo Dios del arca en el momento que los filisteos la tomaron y se la llevaron y la pusieron en el templo de Dagón. Y cómo a uno le permite una cosa y a otro no. Por eso le digo, hay cosas que uno las tiene que mirar por las Escrituras y entenderlas por las Escrituras. El entendimiento que la iglesia tiene es por medio de la fe. Por eso es que nosotros no nos tenemos que dispersar en muchos pensamientos, pensando, y si hubiera tenido esto, si hubiera tenido aquello, si no estuviera estado así, si hubiera estado así. No nos podemos dispersar en muchos pensamientos porque en el pensamiento actúa el diablo. El diablo actúa en el pensamiento, Dios actúa en la fe y la fe en el corazón del creyente. Por eso dice, gracias a Dios que haber recibido la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual es poderosa y actúa en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando le da esta palabra, le da la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, porque vinisteis a ser imitadores de nosotros y de la iglesia de Judea, habiendo padecido de vuestra propia nación las mismas dificultades que padecimos nosotros los judíos. ¿Usted quiere saber cuál era la dificultad que padecían los judíos? Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 34, 35. Hebreos capítulo 10, verso 34 y verso 35. Se entiende que la carta a los hebreos es la carta a los judíos, ¿no? Y acá dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, eran encarcelados y le robaban todo. No le robaban un poquito, le robaban todo. Cuando los apresaban, le robaban todo. Cuando tenían que dejar huir por la persecución, se apoderaban de todo. De todos los bienes. Y estos bienes podían ser bienes materiales o aún afectos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos las personas se vendían como esclavos. Y muchas veces se tomaban esas personas y se terminaban vendiendo como esclavos y ya la persona perdía completamente la identidad. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a los efesios en cuanto a los siervos, dice, siervos, servid a vuestros amos como al Señor. ¿Por qué? Porque el amo tenía la potestad de hacer lo que quisiera con su vida, pero Pablo le enseñaba un principio más elevado, que era el de someterse a sus amos como quien se someta al Señor, sabiendo que del Señor nunca iban a recibir un mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces los tesalonicenses también habían sufrido lo mismo de su propia gente. También habían sufrido lo mismo, la persecución, el despojo, porque vinisteis a ser imitadores de nosotros, las iglesias de Judea, teniendo las mismas persecuciones, los mismos padecimientos de vuestra nación, como lo hemos tenido nosotros.
Sin embargo, a los hebreos ya le dice el autor de la carta de los hebreos, habéis padecido el despojo de vuestros bienes con gozo. El despojo de vuestros bienes con gozo, o sea que ellos le dieron cumplimiento a 1 Tesalonicenses 5:18, dieron gracias a Dios en todo. Mientras le estaban quitando todo, le daban gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que tenían una herencia perdurable en los cielos. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos, los cielos, tenemos que vivir con la mirada puesta en los cielos, no en la tierra, ni en las cosas de la tierra, porque nuestra herencia es de los cielos. Ahora, en la tierra y entre tanto que estamos en el mundo, tenemos que nosotros negociar, tenemos que extender el reino de Dios, tenemos que entender el reino de Dios, mientras estamos en el mundo. Pero Dios también nos da promesa de guardarnos del mundo. Pero guardarnos del mundo no significa que en el mundo no tengamos aflicciones, sino guardarnos del mundo significa lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12. Os ruego por la misericordia de Dios que no os conforméis a este siglo. Cuando habla de siglo y de mundo, es una misma cosa, tiene que ver con un sistema de vida ajeno a Dios, de espalda a Dios. No está hablando, porque siglo se puede entender como tiempo, y mundo se puede entender como lugar geográfico. Sin embargo, esas dos palabras tienen un significado en un punto de la Biblia que es en común. Lo podríamos buscar y explicar, pero ustedes ya lo saben, que cuando se refiere a siglo también se refiere a mundo. Es más, en algunas traducciones ya lo traducen de otra manera. No os conforméis. ¿Qué significa no conformarse? No tomar la forma con ese sistema de vida. Entonces, ser guardado del mundo significa, hermano, no tomar forma con el sistema de vida que es ajeno a Dios y contrario a la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos guarda, claro que nos guarda. ¿Cuándo nos guarda? Cuando nos trae un pensamiento superior al pensamiento de los hombres sin fe, sin Dios y sin esperanza. Cuando yo en medio de la dificultad, en medio de los problemas, puedo tener un pensamiento más elevado al de lo común, a como todos los hombres piensan, que nosotros lo sabemos. No hace falta que lo repitamos, está en el lenguaje diario, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces está en el lenguaje diario de la gente. Uno lo sabe esas cosas por el oír. Entonces, cuando uno se da cuenta que por la gracia de Dios recibe un pensamiento que es más elevado, ahí es donde dice, me ayudó. Porque si no pasara por esta dificultad, no tendría este pensamiento. Y después nosotros tenemos que mirar qué cosas traerá aparejado esto. Esta semana hablábamos con el diácono y tenía el mismo sentir que yo, que te empecemos a orar para tener un matrimonio, alguien que pueda tener la iglesia abierta. Y realmente lo deseamos. ¿Será que esta situación intensificará la oración de la iglesia y que muchos nos pondremos y diremos, Señor, ¿por qué no nos envía a alguien? Porque a veces el pastor no puede estar en todos lados. Y no es una sola obra, digamos, en la cual estamos trabajando acá. Entonces nosotros miramos, hermano querido y hermana querida, en cuanto a la palabra del Señor, ¿qué es recibir la palabra de Dios como lo que es? Que cuando yo leo una palabra o recibo una palabra de parte de Dios, en una dificultad, a pesar que sea contraria a mi pensamiento y contraria a mis sentimientos, yo tengo que tener experiencia con esa palabra. Por eso hoy me paré y le di gracias a Dios. Aparte di gracias a Dios porque no lo vi yo la dificultad, porque ya estaba todo arreglado. Pero la dificultad era grande. El hermano da testimonio. La dificultad era grande.
y tampoco somos tantos. Entonces, tener que acomodar todo, tener que organizar todas las cosas para una reunión, implica que alguien se hubiera ocupado de eso, o se esté ocupando de esas cosas. Si no, si hubiéramos llegado hoy y todo estuviera como estado, como en el día de ayer, y seguramente que no íbamos a poder hacer el culto. Hubiéramos tenido que agarrar y empezar a acomodar y a darle seguridad a este local y todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos una gracia? La tenemos. Podemos abrir culto. Abrimos culto, recibimos una palabra, la recibimos. Ahora, nosotros tenemos que meditar. ¿Qué hago con la palabra? ¿Cómo la recibo? A mí me lleva a meditar, las situaciones me llevan a la meditación. Yo podía hablar otra cosa, es más, estoy estudiando la carta a los hebreos, que es lo que estoy compartiendo los días miércoles, y yo compartía el miércoles leyendo el capítulo 2, daba solamente para 2 o 3 reuniones, 2 o 3 enseñanzas, para explicarlo todo. Solamente el capítulo 2 necesita 2 o 3 enseñanzas. Sin embargo, meditando, ¿cómo te doy gracias, Señor? Si no estamos en holgura, estamos en estrechez, ¿cómo te puedo agradecer por esto? Y después me acuerdo de la oración, el Espíritu Santo. Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Y cómo no guardó? Pero no es que no guardó la dificultad, lo que guarda es nuestro corazón. Que no se aleje de Dios, que no se endurezca para con el Señor, sino que nuestro corazón fluya con el corazón de Dios. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre? Que dé gracias a Dios en todo. Entonces, al poder llegar a eso, a dar gracias a Dios, ¿qué significa? Que nuestro corazón está fluyendo con el corazón de Dios. Va en la misma dirección. Y si vamos en la misma dirección y Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y si hacemos la voluntad de Dios, ¿a quién le hemos de temer? Porque esa es la voluntad del Padre, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora uno puede decir, sí, pero ¿y el ser conmovido? ¿Y el ser sacudido? Y si Dios está con nosotros, a pesar de que somos conmovidos y que estamos siendo sacudidos, ¿no será poderoso para hacernos estar firmes también en medio de la dificultad? Y que podamos perseverar y que podamos seguir avanzando. Bendito sea el nombre del Señor, porque son cosas que tenemos que pensar. ¿Tiene poder para hacernos estar firmes Dios? ¿No dice el Salmo 46? Aunque los montes sean removidos de la mano, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo, aunque la tierra sea estremecida. No es fácil no ser conmovido en un momento así. Uno lo mira por las cámaras, hoy por hoy se ve en las cámaras, cuando se sacude la tierra, como la gente corre debajo de los marcos de las puertas, debajo de las mesas, corre inmediatamente por su vida, porque es terrible que se puede mover cualquier cosa, se puede caer una lámpara, se puede caer un árbol, pero que se te mueva la tierra debe ser terrible. Yo nunca lo pasé, pero debe ser terrible, una inseguridad tremenda, una preocupación tremenda te debe venir al corazón. Sin embargo, el salmista dijo, aunque la tierra sea removida, dice, no temerás porque tú estás conmigo. Entonces uno dice, pero soy conmovido, y bueno, ¿y podré experimentar en medio de esta conmoción, en medio de la dificultad a Dios? Claro que sí. Y si no la pasáramos, no sabríamos entonces experimentar eso. No podríamos llegar a experimentar esas cosas. Uno no quiere tener dificultades, pero el propósito de Dios no es que no pasemos por dificultades, sino que las pasemos y las pasemos en victoria. Y el ser guardado del mundo no tiene que ver con que no nos suceda nada en el mundo, sino que no fluya nuestro pensamiento y nuestro corazón con la corriente del mundo, porque esa corriente la lleva a los hombres a la perdición. Por eso es que Dios no quiere que fluya nuestro corazón y nuestros pensamientos con el mundo, porque el camino del mundo es ancho y espacioso y el fin es un fin de perdición.
Entonces Dios se goza cuando nuestro corazón fluye con el corazón de Él. ¿Cómo puede fluir nuestro corazón con el corazón de Dios si no creemos a su palabra? Pero si creemos a su palabra y vivimos por su palabra, hermano querido y hermana querida, no hay que nos pueda vencer. Porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Amén. Hermanos, por eso yo doy gracias a Dios, porque nos lleva a tener un entendimiento. Ahora, de aquí en más, ¿veremos cosas de parte del Señor? Seguro que sí. Y yo empecé a mirar y digo, ¿cómo puede ser? Empezaron cosas a moverse, a desencadenarse. Y siempre se desencadena detrás de una dificultad, situaciones que van emparejando las cosas para un bien. ¿Se cree que David, cuando le quemaron y le robaron todo el Siclag, estaba contento? Le robaron las mujeres, le robaron los hijos, le robaron todo. A los 300 que estaban con ellos lloraban como niñas. Lo querían matar a David. David levantó su vista al Señor y dijo, ¿qué haré? ¿Los perseguiré? Persíguelos, no vas a sufrir ninguna pérdida. Lo recuperó todo. Lo único que no recuperó su posición en la ciudad. Las casas ya no estaban. Pero le mandó palabra a Dios y le dijo, sube a Hebrón porque Saúl, quien te perseguía, ha muerto. Ya no estaba más. Tenía que cumplir él ahora el propósito de reinar sobre Israel. Y subió y tomó la ciudad de Hebrón, que luego se convierta en la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos mirar la ciudad fortificada de Hebrón, que si él hubiera quedado en Siclag, nunca hubiera vuelto a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque él estaba sentado ya en tierra de los filisteos. Pero Dios permitió la dificultad para que no se quedara sentado en la tierra de los filisteos y subiera a la tierra de Hebrón, la ciudad fortificada de Hebrón. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre que hay una dificultad, va aparejado con algo para lo cual el Señor quiere llevarnos para manifestar su gloria y su propósito para con nosotros. Por eso no desmayemos, no desesperemos, confiemos en el Señor. Agradezcamos a Dios y hasta acá nos ha ayudado, nos ha fortalecido y nos fortalece para perseverar y continuemos perseverando hacia adelante. Y tengamos la actitud del creyente que recibe la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios. Y si Dios nos dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, aún en esta situación, tenemos que dar gracias. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque en medio de las dificultades tú nos traes un pensamiento, tú nos traes, Señor, tu palabra, lo cual es consuelo y fortaleza para nuestras vidas. Te rogamos en oración, Señor, que en la meditación de tu palabra, Señor, donde encontramos el aliento, la guía, la dirección y la fortaleza para nuestras vidas, Señor, podamos vivir por ella. Y sabemos, Señor, que tú has de resarcir todas las cosas, Señor, porque no somos de la tiniebla ni de la noche, sino que somos de la luz, Señor. Y tu palabra dice que cuando a tu pueblo le era robado algo en el día, Señor, la ley le mandaba que la persona que resarciera 4 veces más, Señor. Por eso creemos, Señor, que tú vas a darnos 4 veces más todas las cosas que nos fueron quitadas, porque no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos del día y de la luz. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia.
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,